Hola, soy Rafael Malpica Padilla, director ejecutivo de la Unidad para la Misión Global de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Como todos ustedes saben, en la pasada asamblea trienal de nuestra iglesia, tomamos la decisión de ser una iglesia santuario. Esa decisión ha generado entusiasmo entre las personas que son miembros de nuestras congregaciones, pero también en las personas que han estado observando los procesos de nuestra asamblea. Las personas han enviado sus preguntas a nuestro personal, tratando de encontrar qué significa ser una iglesia santuario. En este video ustedes podrán escuchar las respuestas de nuestro equipo de amparo a esas preguntas que ustedes nos han enviado. Santuario es una palabra que estamos utilizando en estos tiempos para describir la acción de la iglesia respecto a personas que están migrando. Sin embargo, el concepto de santuario no es nuevo. Es un concepto muy antiguo que está en el centro de nuestra identidad cristiana. Una de las porciones de la Biblia que todos nosotros hemos memorizado es el Salmo 23, que nos presenta la imagen de Dios como el buen pastor y Dios como la persona que recibe a los huéspedes con una hospitalidad radical. Las palabras del salmista son muy precisas. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa hospitalidad es tan profunda y es tan radical que los enemigos aún esperan fuera de la casa de aquel que ha ofrecido ese santuario o esa hospitalidad. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos que los escritos nos dicen que debemos mostrar amor unos para con los otros porque no sabemos cuándo estemos hospedando a ángeles sin saberlo. Nuestra identidad como cristianos está basada en la misericordia y el amor de Dios para todas las personas. Nuestra identidad como luteranos nos habla del amor incondicional de Dios por los pobres. Eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Cómo vivir esa hospitalidad radical que hemos recibido de Dios en la persona de Jesús. Y cómo entonces nosotros mostramos esa misericordia a aquellas personas en nuestras comunidades que son vulnerables, acompañándolas en procesos legales, acompañándolas en procesos para sostener su vida, incluso ofreciendo protección cuando sus vidas se vean en peligro. Espero que este video sea de ayuda para que ustedes puedan encontrar las respuestas a esas preguntas. La hospitalidad radical de Jesús la vivimos como una iglesia que se abre a la necesidad de los más necesitados. Saludos, estamos muy contentos y contentas de estar con ustedes hoy. Mi nombre es Mary Campbell, soy la directora del programa de amparo, que significa acompañamiento de menores migrantes y familias con protección, incidencia, representación y oportunidades. Y yo me llamo David Wunsch, yo formo parte del equipo de amparo, aquí desde la Unidad de Misión Global de la Iglesia Evangélica Luterana en América. La semana pasada, nuestra denominación se declaró una denominación santuaria. Hemos recibido bastantes preguntas sobre qué significa esto, ¿no? En su forma más simple, esta designación como denominación santuaria quiere decir que la ELCA, nuestra iglesia, está declarando públicamente que caminar al lado de migrantes es un tema de fe. Nuestra Asamblea General, que es la autoridad máxima legislativa de la Iglesia, declaró de lo que predicamos los días domingos en la Iglesia sobre la importancia y el mandato que recibimos para acompañar
a nuestros vecinos se debe poner en práctica los días lunes por medio de nuestras acciones y nuestras manos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora recibimos esta llamada? Primero yo quiero decir que las comunidades de migrantes, y no importa dónde sean, están experimentando un miedo horrible en este momento. Hemos recibido esta información de nuestros obispos que han hablado con miembros de la ELCA que sienten un miedo de ir hasta la iglesia porque han visto carros de ICE que están muy cerca de la iglesia. También sabemos que hay niños y niñas que tienen mucho miedo que cuando salen de la casa en la mañana, que no van a ver los padres cuando regresan por la tarde. Y esto es una llamada que nosotros tenemos que atender. Pero no es la primera llamada. Desde el Sínodo de Oregón pasó una resolución en el año 2016 en donde declararon ellos mismos un sínodo santuario. Pero también hicieron un memorial a nosotros como de la ELCA en total, declaramos una denominación santuaria. La Asamblea en el año 2016 decidió ponerlos en las manos del Consejo de la Iglesia. Pero ahora, después, nosotros ya tenemos con 5 sínodos que son santuarios en la ELCA. Nosotros recibimos una llamada de uno de los sínodos, Metropolitan Nueva York, de ponernos como una denominación santuaria. Eso fue la llamada que recibimos la semana pasada. Sí, y algunas personas se están preguntando después de esa designación como denominación santuaria, ¿no es que la iglesia se está involucrándose en la política partidaria? No es así. Esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver con la fe. Porque en el bautismo nos pactamos con Jesucristo, ¿no? Y en esta identidad bautismal sabemos que parte de esto es siempre acompañar al vecino, ¿no? De levantar la voz en favor del más necesitado. Martín Lutero, el fundador de nuestra tradición, veía este vínculo muy directo de qué pasa por medio de las aguas del bautismo y lo que esto significa para nuestra actuación en la vida cotidiana. Eso no solo tiene que ver con lo que hacemos como individuos, sino lo que hacemos como iglesia. Durante décadas, nuestra iglesia ha declarado públicamente en contra de la detención ilegal de inmigrantes, familias y niños. Más recientemente, durante este tiempo de crisis en la frontera, también hemos declarado en contra de la separación de familias. Sabemos que el sistema de inmigración en este país, en los Estados Unidos, está roto. Y se tiene que corregir esto y repararlo. Un primer paso en esto es crear un camino hacia la ciudadanía para nuestros vecinos, las familias que están en nuestras comunidades durante años y años. También sabemos que hay que actuar para cambiar las condiciones en los países de origen que están impulsando esas condiciones a la gente migrar. Y a la vez, cuando las condiciones en particular de violencia y de desesperación económica impulsan a la gente a emigrar, hay que ver protecciones en pro de la dignidad humana y sus derechos humanos. Y muchos han preguntado, ¿qué significa eso para nuestra congregación? Primero quiero decir que hay muchas congregaciones que están ahora involucradas en sus comunidades, como comunidades de bienvenida, de acogida y de santuaria. Y muchos tienen este rótulo enfrente que dice, no importa de dónde eres o a quién amas, nos alegra que seas nuestro vecino.
Y este es muy importante, no solamente de tener un rótulo enfrente de la iglesia, pero también las acciones que están haciendo a través de todo eso. Que será haciendo presentaciones donde los abogados de migración llegan a las comunidades para darles presentaciones de conozca sus derechos. Significa el acompañamiento a la corte cuando uno tiene que ir a la corte. Significa de visitar las personas detenidas. En este momento, a través de la estrategia de la ELCA de acompañar menores migrantes con protección, incidencia, representación y oportunidades, tenemos 151 congregaciones que han vinculado con Amparo y están actuando activamente en sus comunidades para proteger los derechos de migrantes. Muchos han preguntado también qué significa que una congregación va a ser algo no legal en este sentido, y absolutamente no. Hay un malentendido que esto significa una conducta ilegal, y no es así. Muchas de las acciones que hacen las congregaciones, como abriendo sus puertas a toda la gente que quiere llegar, a proveer servicios a migrantes, de incidir para justicia, hacer presentaciones, de conozca sus derechos, todos son como completamente legal. Nosotros hemos dado un consejo a las congregaciones que tienen personas que están viviendo dentro de la iglesia, que se buscan representación legal, para que sepan cuáles son las acciones que pueden tomar, que no violan la ley, y por otra parte, cuáles son las acciones que van a tener problemas de violar la ley. Nosotros también hemos tenido personas de la iglesia que llegan a la corte a través de muchos programas de ángeles de la guarda. En 9 ciudades en todo el país, nosotros tenemos gente de la iglesia que está llegando a la corte como pares de 2 o 3 personas para acompañar menores que han llegado con sus familiares durante su proceso de corte. Eso significa la presencia física de la iglesia en la corte. Nosotros estamos buscando que podemos ampliar a todas las cortes de migración en el país a través de este programa. Pero internacionalmente también tenemos acciones. Sí, también estamos trabajando. Como ya mencionamos, en América Central estamos acompañando a organizaciones de fe, a iglesias y organizaciones no gubernamentales para mejorar las condiciones que están impulsando la migración. En Honduras, en Guatemala, en El Salvador, también estamos acompañando por medio de estas organizaciones que están de base a personas que han retornado, ¿no? Que han sido deportados y retornado a sus países de origen, dándoles oportunidades, ¿no? Oportunidades para la capacitación y también directamente recursos para que puedan invertir en alguna pequeña empresa o algo que les crea esperanza y les crea una razón para quedar ahí y no para volver a migrar. También estamos trabajando en México para asegurar que haya protecciones para las personas que están pasando por México como parte de la vía migratoria. Estas historias se pueden leer más sobre estos en la edición de julio de la revista Living Lutheran y también por un video que se produjo, que se demostró durante nuestra asamblea general. Seguramente vamos a continuar este trabajo, ¿no? Lo que tú hablaste, Mari, sobre que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, tanto en México y también en los países de América Central. Y aumentarlo. Y aumentarlo, porque ya ahora que somos un santuario, una denominación santuaria por medio de ELCA, Amparo, hay mucho trabajo por hacer, sin duda, ¿no? Sí. Así se puede leer más sobre esto y buscar más información en la página web de ELCA Amparo.